de unos minutos vamos bueno, al momento del receso voy a controlar la asistencia, pero debido a que tenemos varios temas y subtemas a mirar, no podemos demorarnos más, estamos en horario y ya llegarán los demás, así que confío en que estén los que puedan estar. ¿Cómo se oye, señorita Aldana Muruchi? Hola, hola. Nancy Vela, ¿me escucha bien? Dicen buenas noches, sí se escucha bien. Perfecto. Eh, Esa es la idea. Ya. Entonces, a ver, comprenderán ustedes que en 10 horas no es posible fisonomizar toda la temática vinculada con el Estado. eh, Entraña una complejidad grande. No por nada la administración pública o la gestión pública se estudia como una carrera universitaria que implica 4 años de estudio, 5 años de estudio, donde se va mirando en detalle todos los elementos vinculados al Estado. Y en un módulo como este, nada más aspiramos a presentar un esquema muy general respecto de las instituciones que están conectadas con la conformación del Estado. Y luego a otros les corresponderá mirar en detalle ya los procedimientos mucho más operativos que son propios de la gestión pública o de la administración pública en general. La idea es que quienes no han estado mirando la temática del Estado, por lo menos tengan un panorama esencial desde el cual puedan partir, y uno siempre espera que, que estas clases, estas conversaciones, ni tan conversaciones, sino estas exposiciones, motiven la curiosidad de cada quien y ya cada uno vaya profundizando las temáticas que quisiera profundizar. Vamos a terminar en consecuencia con el tema del modelo de Estado y luego vamos a avanzar las formas de la democracia, que es un tema central a la hora de ver la manera a través de la cual se conforman los poderes públicos, desde los cuales se ejerce la gestión pública precisamente, ¿no? Dicho eso, entonces vamos a proseguir. Eh, Seguimos situados en el artículo número 1 de la Constitución Política del Estado, que es el artículo que informa el contenido de los 411 artículos en realidad. Esta es la segunda parte del artículo primero, ¿no? Hemos visto ya la pluralidad y el pluralismo. Ahora nos corresponde ver justo lo que acaba de aparecer, es decir, el pluralismo político, que son elementos que forman parte de la configuración final de lo que se denomina Estado plurinacional. Luego veremos rápidamente el pluralismo jurídico, el pluralismo cultural y lingüístico y el pluralismo económico de manera muy somera, porque esa temática tendríamos que abordarla más a la hora de ver la forma de organización económica del Estado, que no tendremos tiempo de ver, lamentablemente. Entonces, nos vamos a centrar inicialmente con el pluralismo político. La idea ya ha sido captada, espero, en la presentación del día de ayer. Hemos señalado de que la pluralidad implica la coexistencia de más de algo, ¿no? Y el pluralismo, y el pluralismo como tal hemos señalado que implica el reconocimiento y la aceptación de otras formas de pensamiento o de otras formas culturales que coexisten en un tiempo histórico determinado, en un territorio determinado, para el caso Bolivia. En consecuencia,
Cuando hablamos de pluralismo político, estamos hablando de que no hay un pensamiento único, ¿no? El tema político siempre está conectado con el fenómeno del poder. Los partidos políticos, saben ustedes, se conforman esencialmente para disputar legal y legítimamente la posibilidad de acceder al poder. Esa es su razón de ser, esa es la esencia. En consecuencia, no existe, les decía, un pensamiento único en Bolivia. Y Bolivia se caracteriza por un sistema pluralista en términos de organizaciones partidarias. Hay un pluralismo partidario en Bolivia. Si ustedes han seguido a veces las elecciones que se dan en otras realidades, en Estados Unidos prima, por ejemplo, el sistema bipartidista. No es que otras organizaciones u otras personas estén impedidas de organizar un partido y presentarse. No. Lo que pasa que es una sociedad que estructurado su cultura política a partir del sistema bipartidario, demócratas y republicanos, ¿no? En el pasado hubo una tercera opción, pero no tuvo cabida electoral. España, por ejemplo, si bien hay fuerzas minoritarias, pero esencialmente domina un sistema bipartidario, el Partido Popular y el Partido Socialista Español. Eh, en Inglaterra, o el Partido Conservador y el Partido de los Trabajadores. Es decir, son sistemas bipartidarios. Mucha posibilidad para los demás no existe, mientras que en Bolivia prima un pluralismo partidario. Ya saben, en las últimas elecciones hubieron 10 candidatos a la presidencia, 9 y así. Tengan o no tengan posibilidades. Lo que quiero decirles es que el sistema permite esa posibilidad. Por lo tanto, implica que hay más de una manera de pensar el Estado, la sociedad y la política, indudablemente. Implica, siempre para poner los contrastes binarios muy extremos, significa que habrá opciones de derechas, no hay una sola derecha ni una sola izquierda, siempre debemos manejarnos en plural, derechas o izquierdas, y detrás de ser de derechas y de izquierdas hay un contenido. Los de las derechas en general estarán anteponiendo a todo la idea de la libertad, y a partir de esa idea de la libertad, luego trasladarán esa idea al mercado, al mercado libre, y luego trasladarán la idea a la necesidad de la defensa de la propiedad privada, por ejemplo. Y del otro lado estarán las izquierdas, a diferencia de las derechas, con su idea de justicia social, una terminología propia de las izquierdas. Ahora, esta diada se convierte en triada normalmente, ¿no? Siempre hay un centro. En Bolivia hoy nos encontramos altamente polarizados, polarizados. Sin embargo, tendríamos que esperar que salga una opción de centro. Claro, puede haber una opción de derecha, de extrema derecha, puede haber una opción de centro derecha o de centro izquierda y de extrema izquierda incluso. Es decir, el arco político es variado. Pero hoy por hoy, en el lado de las izquierdas podemos identificar con claridad a un partido político, el Movimiento al Socialismo. Y del lado de las derechas hay una dispersión, ¿no? Ahí está Carlos Mesa con un partido que se reclama ser de centro izquierda o de centro derecha, como podríamos discutir aquello, y ahí está Camacho con Creemos, y bueno, pues eh, esas fuerzas políticas tienen representación parlamentaria en este momento. Entonces, el pluralismo implica que hay opciones, que la sociedad va formando asociaciones políticas en su idea de luchar por el poder. Estoy viendo siempre el plano nacional. A veces en el plano más departamental o municipal no se aprecia tanto estas distinciones debido a que las disputas son más en torno a liderazgos. No digo que estén presentes los partidos. Vamos a ver que la única manera de postularnos a un cargo es a través de los partidos políticos.
por muy buenas gentes y carismáticos que seamos y reconocidos socialmente como potenciales candidatos, si no tenemos partidos políticos que nos cobijen en una candidatura, no tenemos posibilidad de disputar absolutamente nada, ¿no? Eso es así, así está diseñado el sistema y la ley de organizaciones políticas y la propia constitución. Entonces, las opciones políticas en el marco del pluralismo político se disputan las preferencias electorales. Y se disputan las preferencias electorales a partir, tendríamos que desear o pedir de una visión, de una imagen futura. Los que hacen planificación estratégica utilizan mucho, ¿no?, este término de visión, es decir, de una imagen futura en pos de la cual quieren avanzar si es que el voto ciudadano, ¿no?, si es que el voto ciudadano les permite llegar allá, ¿no? Hay una visión de cómo organizar la economía. A partir de estas ideas fundantes, tendríamos que decir libertad, mercado, propiedad privada, o del otro lado, igualdad, políticas sociales, políticas redistributivas, más cercanía al mundo popular, en el caso boliviano, indígena, campesino. Es decir, cada uno va con su visión a disputarse el voto de cada uno de nosotros. Y ya dependerá de cada quien inclinar su preferencia electoral. Las razones por las cuales votamos por una u otra visión u opción política no está explicada. Es decir, las razones, los motivos, los sentimientos por los cuales votamos por una alternativa no siempre están claros, ¿no? O hay personas que están muy lejos de la actividad política y tendríamos que pensar que se inclinan por la opción que está más cerca de tu pensamiento, de tu manera de ser, ¿no es cierto? Pero en Bolivia, lamentablemente, muchos lo hacemos, votamos más en contra de alguien que a favor de alguien. Lo bueno fuera que votemos a favor de una alternativa en la cual podamos confiar y saber que tiene una propuesta que seduce, que cautiva, que arrastra electorado. Pero a veces decimos, bueno, pues allá al frente está el adversario y voto por cualquiera menos por él, ¿no? Eso sucede también. Entonces, hay esa disputa por el voto y buscando siempre la solución a los problemas. Ahora, en esta búsqueda de la solución de los problemas, ¿qué es lo que pasa? Las opciones políticas miran la realidad, diagnostican esa realidad y plantean soluciones. Los de las derechas plantean las soluciones a través del mercado. Los de las izquierdas plantean las soluciones a través del Estado. Son caminos distintos. Y ambas opciones, derechas e izquierdas, en teoría buscan el bienestar de las personas, pero en lo que difieren radicalmente es en el camino a seguir. Y eso convierte a unos y otros en contendientes electorales y que a veces caen en el escenario de las posturas irreconciliables en todos, en cualquier caso, ¿no? Lo cierto es que el pluralismo político lo debemos mirar desde ese lado, desde que no hay un solo pensamiento, una sola manera de leer la realidad, no hay un pensamiento único, sino estarán tantas opciones políticas como posibilidades organizativas tengan. Crear un partido, lo veremos en otro momento, tampoco es una tarea sencilla, ¿no? Implica el cumplimiento de una serie de requisitos nacionales en función al padrón electoral. En consecuencia, el nuclear organizativamente ideas en torno a un partido político es para ejercer lo que vimos ya, los derechos políticos, ¿no? Los derechos políticos, todo ciudadano, nos dirá la Constitución, somos libres de formar partidos políticos para ejercer el poder político o para controlar el poder político, ¿no? Lo podemos hacer de manera directa o a través de nuestros representantes. Hay ese tipo de, es decir, para eso conformamos partidos políticos como les había señalado. En consecuencia, para llegar al gobierno en el marco del pluralismo político, hay opciones, ¿no? Una será
y están coexistiendo. Vamos a profundizar un poco al momento de ver las formas de la democracia, pero en el marco del pluralismo político se puede llegar a través de la democracia representativa y de la democracia comunitaria. Eso está regulado en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado. La democracia representativa es propia de la democracia liberal, ¿no? Un ciudadano, un voto, y elegimos representantes, mientras que en la forma comunitaria es una forma más asamblearia, ¿no? La forma comunitaria es más asamblearia. En la forma liberal yo elijo a un representante porque se ha separado la titularidad del poder del ejercicio del poder. Y lo veremos, en la democracia de millones o de miles de personas es imposible practicar la democracia comunitaria. Es operativamente improbable. Consecuentemente, no hay otra manera que separar la titularidad del poder del ejercicio del poder, es decir, entregarle la potestad decisional a un representante a través de procedimientos electorales. En la democracia comunitaria, propia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, se practica la forma asamblearia y se da mayor énfasis a la idea del consenso antes de que del voto, en realidad, ¿no? Entonces, y están pues en la Constitución coexistiendo, por lo tanto, la vertiente liberal y la vertiente comunitaria, ¿no? Como modos de acción política para llegar al poder, porque en definitiva la disputa es por el poder, porque se cree que llegando al poder desde allí se va a aplicar una idea de solución al, a la problemática eh, que se lea de la realidad boliviana como tal, ¿no? Entonces, ya podemos ver que, por eso decía el otro día, y que mereció una observación, que de acuerdo al diseño constitucional están ideas liberales, están ideas comunitarias y están ideas socialdemócratas en todo caso, ¿no? Volveremos sobre esto. En el caso de la forma comunitaria, la idea esencial de la forma comunitaria es que, bueno, ya hemos hablado de las sociedades tradicionales en la que prima el consenso y donde el colectivo domina y abruma al individuo y cuya libertad de acción y de pensamiento está restringido a lo que la colectividad ha marcado como forma de pensamiento, a diferencia del individuo de las sociedades modernas que puede elegir libremente su camino y creer o no creer en lo que libremente decida que forma parte de sus creencias. Ahora, la idea de la forma comunitaria es que ellos históricamente, las naciones y pueblos indígenas que históricamente han tomado ciertos caminos para resolver temas vinculados a la distribución del poder en sus comunidades, que lo han hecho desde siempre. La idea central de la democracia comunitaria es que se constituye el poder siguiendo sus normas y sus procedimientos propios. La idea esencial es esa, normas y procedimientos propios. Esto incluso, esto incluso en la Constitución ha dado lugar, eh, aunque no se ha desarrollado en la práctica demasiado, ha dado lugar a la posibilidad incluso de la constitución de las autonomías indígena originaria campesinas. Allí donde hay un municipio, pongamos por caso Huacaya, es un municipio como Sucre, pero bueno, como Sucre en el sentido de tener las mismas potestades, quiero decir. Huacaya, allá hubieron consultas ciudadanas, referéndums, para decidir convertirse en una autonomía indígena originaria campesina. Es decir, que elijan al alcalde de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, pero ahí se ha presentado un problema. Y ha seguido todo el proceso y se ha declarado como autonomía indígena originaria campesina. Por lo tanto, para elegir un alcalde ya no se va a recurrir al voto propio liberal de la democracia representativa, sino el pueblo como tal se reunirá en un sitio determinado y cualquiera de los presentes puede ser el alcalde municipal sin más. O sea, entras como ciudadano y puedes salir como alcalde. Ahora, la pregunta era, y lo que está inviabilizando en cierto modo las formas, si bien yo elijo a mi autoridad de esa manera, siguiendo procedimientos propios, en el caso de las autonomías indígenas originario campesinas, luego el problema está qué procedimientos aplico a la hora de decidir
sobre el destino de los recursos públicos. De todos modos, si bien hay una forma de elegir democrática, pero a la hora de aplicar la normatividad tienen que nomás circunscribir sus actos a lo que marca la ley SAPCO, por ejemplo. Es decir, no hay discrecionalidad en el manejo. En la comunidad yo pudiera decidir libremente cómo gastar los recursos, pero son recursos públicos y sujetos de responsabilidad civil, penal, ejecutiva o administrativa. Entonces, eso está inviabilizando en cierto modo el funcionamiento óptimo de las autonomías indígenas originarias campesinas. Y allá se ha parado. Sigue el alcalde electo por los procedimientos normales que ya se conocen, es decir, elecciones. Eso está, y esto, como lo norma la Constitución, la elección, designación y nominación directa de los representantes de acuerdo a normas, procedimientos propios. Esa es la idea. Ahora, estas normas y procedimientos propios no están escritas las normas ni los procedimientos delineados, sino forma parte de la memoria colectiva. No hay codificación. Solo donde prima el derecho positivo podemos hablar de un texto escrito, codificado, con artículos, incisos, numerales. Pero allí no. Alguien recordará cómo se ha resuelto el año pasado y así sucesivamente se irá dejando en la memoria de las personas las maneras de decidir. Esas son las normas y procedimientos propios, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cuál es la crítica al Estado republicano? ¿No? Aunque la Constitución, la República de Bolivia, adopta como forma de gobierno, dice. La palabra república, alguien ya lo ha contado, está mencionada como 15 o 18 veces, no recuerdo exactamente el número. Por lo tanto, no es que ha sido proscrita la terminología del texto constitucional, ¿no es cierto? Entonces, eh, esa es la manera de resolver y de trabajar allá en las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. No recuerdo qué iba a decir, me perdí. Entonces, hay una forma comunal de la política. Lo que quería decirles es, en el pasado se ha criticado al Estado republicano de que era un Estado muy monocultural y que solo reflejaba las formas reconocidas por los criollos, por decir, blancos, criollos o mestizos blanqueados, tendríamos que pensar, porque en realidad todos somos mestizos, ni duda cabe. Entonces se dijo, el Estado es monocultural porque solo está cobijando en sus instituciones y en su normativa las formas de organización de una parte de la población. Y por lo tanto, el Estado plurinacional lo que pretende es recoger esas formas de autoridad que en el pasado estaban invisibilizadas, negadas o aparecían como expresiones marginales por fuera del Estado. ¿No es cierto? Entonces, esa es la idea esencial del Estado plurinacional también, que estén en las formas organizativas de los blancos, mestizos, criollos, bueno, ya no sé si quedarán, y también se recojan las formas políticas de las naciones y los pueblos indígenas, ¿no? Todo esto implica el pluralismo político, ¿no? La posibilidad de que haya, como les decía, múltiples opciones partidarias y lo que les comentaba también, la Constitución ha marcado que no puedes llegar a ser autoridad, sino a través de los partidos políticos. Y esa es una forma liberal también, una forma liberal, solo a través de los partidos políticos. Ahora, que te acojan o te cobijen en el partido político, eh, por muy buena persona que seas o tengas una base social, puede que sí, puede que no. A veces alguien desde un otro escenario cívico, por ejemplo, puede formar capital político y luego aprovecha la oportunidad o los partidos no tienen buenos candidatos y recurren a aquellos que han construido imagen en otros escenarios y aparecen como invitados y eso le hace mal en el fondo a la política. No digo que le haga mal la emergencia de liderazgos, pero esos liderazgos son llamados al seno de un partido político y luego ese invitado se considera, eh, se autodistancia del partido político y toma sus decisiones en su nombre y acaba apoyando a opciones políticas distintas y contrarias
al sentimiento de la gente que había confiado en ellos. Es decir, no hay disciplina orgánica, quiero marcar, no hay disciplina orgánica. Por lo tanto, cada quien se fracciona, se divide y eso desacredita a la política, por supuesto, ¿no? En consecuencia, están siempre coexistiendo la forma comunitaria y la forma liberal de manera reiterada, ¿no? No está marcado en más de un lugar. En consecuencia, esa es la idea del pluralismo político. Luego, tenemos el pluralismo económico. Acá esencialmente estamos hablando, ya les dije en cierto modo, que el modelo económico boliviano es definido como un modelo plural y el pluralismo económico implica que no existe una sola manera de producir bienes en Bolivia, de que hay, digamos, por lo menos cuatro formas reconocidas, ¿no? En las formas de organización económica. Ahora, ¿cuál es la forma más, y lo vengo ya repitiendo, cuál es la forma más idealizada por el movimiento al socialismo? Es la forma comunitaria, considerada una forma amigable con la naturaleza y todo eso. Por lo tanto, hay una forma comunitaria que implica que hay propiedad colectiva de la tierra, que hay parcelas individuales, que hay ayudas recíprocas o ayudas mutuas para trabajar esa parcela de la tierra con fuerzas productivas subdesarrolladas. En muchos lugares presente el asadón, el pico, la yunta de bueyes con grados mínimos de mecanización que existe en Chuquisaca y en Bolivia y en la parte andina y de los valles, ni duda cabe. El contraste de un mayor desarrollo de las fuerzas productivas será la agroindustria cruceña, donde mayoritariamente está mecanizada la producción, desde las labores culturales, las cosechas, los sistemas de almacenamiento, tiene otro tipo de desarrollo, más capitalista, por supuesto. Entonces, esta economía comunitaria, ¿qué implicaría? Que ellos tienen, reitero, esa relación amigable con la tierra que no es tan productiva, dicho sea de paso, y hay una producción esencialmente para el autoconsumo, y si hay excedentes, se los trasladarán al mercado, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la forma comunitaria. Y luego tenemos la forma estatal, eh, y tiene que ver con la creación de las empresas estatales en realidad, ¿no? Acabo de recibir, claro, alguien ha hecho una mirada de cómo están las empresas estatales, ¿no? Es un libro que lo han presentado hace unos días en la Feria Internacional del Libro en La Paz. Solo ruido, nada de nueces, dice el autor, y le echa una mirada a las empresas estatales, con números, con datos, eh, el grado de incidencia y de la subvención del presupuesto general de la nación para estas empresas, es decir, para mostrar que efectivamente no ha funcionado eh, con un equilibrio por lo menos de ingresos y ingresos las empresas estatales. Claro, y ahí estará, les mostré también el libro, El modelo económico justo y exitoso, escrito por el presidente Lucho Arce. Entonces, la economía estatal implica, por lo tanto, la creación de empresas estatales. Ahora, el presidente ha anunciado el 6 de agosto y está publicado en el periódico de que hasta el 2025 se van a crear 130 nuevas empresas, plantas industrializadoras, no son sino empresas, pues, ¿no es cierto? Ahora, la idea central de la forma estatal es que los excedentes que pudieran generar esas empresas contribuyan a acrecentar el presupuesto general de la nación, los ingresos del Estado boliviano. Pero ya vemos que sacando a YPFB, a Entel tal vez, y alguna que otra, luego no hay esa gran contribución al Tesoro General de la Nación. Pero es una mirada de un papel fuerte del Estado en la economía, ¿no es cierto? Forma comunitaria, forma estatal. Luego tenemos la forma privada. Acá es la que ustedes más la conocen, la forma privada, la presencia
del capital, el empresario propietario de los dueños de producción que se mueve desarrollando su iniciativa en la economía de mercado, y ustedes saben que el mercado, oferta, demanda, precio, y las empresas privadas en realidad contratarán trabajadores, está mediada la relación laboral por un salario, por el capital, lo que no ocurre en el modo comunitario, tendríamos que señalar. Y lo que el mundo privado esencialmente reivindica justamente es eso, libertad del mercado, que cada quien pueda competir y que no haya interferencias del Estado en el sentido de que ellos, mientras cumplan la norma en general, pueden invertir en lo que desea, exportar lo que quisieran, y en el caso boliviano hay frenos a las exportaciones, hay cupos de exportación, por ejemplo, en el tema de la carne de res, que si el gobierno fuera liberal, puede que aquello no pase. Claro, el argumento del gobierno no, podríamos considerarlo ciertamente sensato. Él dice, lo que ellos dicen, bueno, no, hay que garantizar el mercado interno y después de garantizado el mercado interno pueden exportar. Claro, los ganaderos han señalado garantizamos el mercado interno y aún así podemos exportar más, pero hay frenos allí, ¿no? Hay frenos y hay toda una discusión ya política en realidad, ¿no? Entonces, y eso obedece a una estrategia política también, ¿no? Y lo han dicho además. La idea es ser hegemónicos, se dice. Pensaremos primeramente en nuestra base social y luego haremos concesiones, pero sin dejarles la libertad a los empresarios privados, hasta cierto punto nomás, ¿no? Entonces hay esas ideas políticas que luego se traducen, reitero, en actos concretos. Y la última forma es la forma cooperativa, eh, en la forma comunitaria, la apropiación es individual de lo que pudiera yo vender en caso de que venda algo, si hay excedentes. En la forma estatal, las utilidades se van al Tesoro General de la Nación. En la forma privada, las utilidades se distribuye, bueno, las utilidades son patrimonio del propietario de los medios de producción. Y en la economía social cooperativa, el ejemplo son los cooperativistas mineros, las utilidades se distribuyen por igual. ¿No es cierto? Es decir, son distintas formas. Si yo veo esta temática desde el concepto de formación económica social, voy a ver esta complejidad. Si veo la realidad boliviana desde el concepto de modo de producción, voy a ver que algo es dominante, y en Bolivia es dominante, ni duda cabe, la forma capitalista. Desde ese lado pudiéramos juzgar que la producción de bienes es homogénea, ¿no? Si salimos a Sucre, que es a pasear los mercados, o vamos a Santa Cruz, vemos comercio, producción en la forma capitalista, ¿no? Entonces, es plural el modelo económico por estas posibilidades, ¿no? Ya lo conocían, pero vale la pena recordarlo. Luego tenemos el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico, seguimos con la misma idea de la coexistencia y el reconocimiento de dos formas. Tenemos en este caso eh, la jurisdicción mínimo 2 hasta 3, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción agroambiental. Es decir, se ha señalado de que el Estado históricamente se ha basado para resolver las controversias personales, se ha basado nada más que en la legislación escrita, y que ha ignorado las formas existentes en las comunidades campesinas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se ha establecido? Justamente se ha reconocido la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el marco del Estado. Ahora, claro, no tiene mucha repercusión la resolución de casos en la jurisdicción indígena, ¿no? Como que ha sido, en cierto modo, apagada. Eh, eh, las leyes posteriores de desarrollo, como la ley del órgano judicial o la ley del Tribunal Constitucional, han seguido desarrollando esta idea del pluralismo jurídico, pero la jurisdicción indígena originaria campesina en realidad, perdón, primero la jurisdicción ordinaria, ya les dije también, se basa en las leyes escritas, y la jurisdicción
indígena en el derecho no legislado prácticamente, ¿no? De más de un sistema jurídico. Eso ya ha quedado señalado. En consecuencia, se aplica el derecho consuetudinario en la jurisdicción indígena originaria campesina, es decir, las formas inveteradas, antiguas, desde siempre, marcadas esas formas por la costumbre para resolver algún tema sometido a consideración. Eh, Cuando se presenta, por supuesto, algún hecho controversial. Bueno, eh, la idea es que al hablar de la jurisdicción indígena, de que hay maneras, ¿no? Ya establecidas, que forman parte de la estructura social y, ¿no? Hay una estructura social, una clase dirigente, relaciones, bueno, eso es más una explicación más sociológica, no tenemos tiempo tanto para desarrollar eso, ¿no? Entonces, está el derecho positivo, por ejemplo, es propio del pensamiento liberal, el Estado de Derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, si miramos la Constitución desde el lado del pensamiento liberal, vamos a encontrar que su esqueleto en realidad es liberal, ¿no? Ni duda cabe. Entonces, dentro de estos principios del pluralismo jurídico, teóricamente quien administra justicia es el pueblo boliviano, pero ¿a través de quién? A través de autoridades elegidas para ese efecto. Y por esa circunstancia, lo saben también las autoridades judiciales de los altos tribunales del Estado boliviano, llámense Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, consejeros de la magistratura, que tienen potestades disciplinarias más que jurisdiccionales, son elegidas por voto popular. Y hoy por hoy, los actuales magistrados van a cumplir su mandato y ya debería estar corriendo los plazos para la elección de las nuevas autoridades y aquello está parado, ¿no? Y ya seguiremos el desenlace de eso, ¿no? Entonces, quien imparte justicia, claro, esta es una ficción también, es el pueblo boliviano, ¿no? En función al pluralismo político y a la interculturalidad. La idea esencial es que el Estado se forja sobre bases liberales, pero le va incorporando una serie de elementos que para unos lo empobrece, para otros lo enriquece. Eso forma parte del terreno ya de las opiniones. Pluralismo jurídico, es decir, la justicia debe tener como marco referencial de la acción de los administradores de justicia que sean independientes, que sean imparciales, que sean probos, bueno, ¿no? Pero ya sabemos cómo está la justicia, es junto a la corrupción, narcotráfico, justicia, crisis, polarización son hoy por hoy uno de los grandes problemas, son los grandes problemas de Bolivia, ¿no? Centralismo del Estado que subsiste, ¿no? Que vale la pena mirarlo. La función judicial es única, aquí está justamente la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Supremo de Justicia tiene su sede en Sucre, luego en los 9 departamentos hay tribunales departamentales de justicia, luego están los jueces y todo lo que ya se conoce. Está la jurisdicción agroambiental para temas de la tierra, hay jurisdicción, es la menos conocida, y está la jurisdicción indígena originaria campesina. Es decir, lo que quiero que miren nada más, no son abogados, tampoco van a ir a litigar, pero como gestores públicos tienen que saber por qué razón se dice y se habla de que el Estado es plural, porque aquí hay tres jurisdicciones. La indígena originaria está situada de un lado y la agroambiental y la ordinaria por el otro lado. Las dos primeras se basan en textos y en legislación escrita y las otras no, en derecho consuetudinario, en la fuerza de los usos, de las maneras de siempre de resolver ¿no? Las controversias. Claro, la Constitución declarativamente señala que estas jurisdicciones, la ordinaria y la campesina indígena, tienen la misma jerarquía. Es decir, una decisión que se tome allá vale lo mismo que una decisión que se toma en una jurisdicción ordinaria, pero se la ha mutilado a esta jurisdicción ordinaria, ¿no? Porque ¿qué es lo que te dice? Ellos resolverán asuntos mientras esos asuntos no afecten derechos fundamentales. Si habría un homicidio, un asesinato en una comunidad campesina, no resuelven ellos la sanción de ese sujeto.
debe ser trasladado a la jurisdicción ordinaria, ¿no? Entonces, está ahí, yo diría también, no digo que no tenga su importancia, se les ha reconocido, pero mutilada en sus potestades, ¿no? Eso hubiera fragmentado mucho más el Estado. Pero bueno, ahí está, simbólicamente, y tiene, presupone réditos políticos también, por supuesto, a la hora de decir que eso es bueno. Ahora, ninguna de las jurisdicciones reconoce esto de la justicia comunitaria, lo que a veces vemos, le han aplicado justicia comunitaria en el sentido de agarrarle a alguien, lo amarran a un poste y le meten fuego o lo entierran vivos, ¿no? Esa es una distorsión de la justicia comunitaria, pero de tanto ser practicada o escuchada, uno como que la imaginaría cercana a los pueblos indígenas y no tiene que ver con eso, ¿no? No existe. Ahora, existen los castigos físicos, ¿no? Los huascazos medidos en arrobas, una arroba de huascazos, fruto de la deliberación comunal 25 huascazos. Marcial Fabricano fue un candidato a la vicepresidencia. Hace años le aplicaron justicia comunitaria y el hombre dijo, estuve lúcido hasta el 10º chicotazo en la espalda, ¿no? Después me desmayé. Claro, un castigo de ese tipo viola derechos fundamentales, pues también. Entonces, ¿con qué se ha quedado la jurisdicción ordinaria? Eh, Se ha quedado con muy poco, ¿no? No es que la reivindique, sino que ponerla en la misma jerarquía de la jurisdicción ordinaria, bueno, pues sirve, reitero, como discurso, pero en la práctica no tiene mucha aplicabilidad, ¿no? Luego, este pluralismo jurídico también, para que entiendan ustedes cómo esa idea que está en el modelo de Estado, cómo se expresa en instituciones. En la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, por ejemplo, que tiene sede acá en Sucre, el Tribunal Constitucional, debe haber magistrados identificados con naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos para formar parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, eso es así. En las jurisdicciones ordinarias, en el tribunal debe haber alguien que se identifique, no es que se identifique de palabra, sino que puede ser un abogado efectivamente formado, pero que esté identificado, o sea, quechua, o sea, aymara, o sea, guaraní, pero así neto, como diríamos, ¿no? Bueno, no hay que demostrar la pureza de la sangre para decir si tenemos o no grados de mestizaje. Lo tenemos, por supuesto, y mestizaje cultural absolutamente todos, ni duda cabe, ¿no es cierto? Entonces, debe haber también alguien de esos pueblos en el Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora que ha habido mucha gente que se ha sacado el traje occidental para ponerse ropa propia de ciertas culturas, lo han hecho, ¿no? Y lo conocen, ¿no? Y eso debilita esta idea de la representación prácticamente, ¿no? Esa representación, bueno, ahí está el pluralismo jurídico, deben estar en el tribunal, digamos, personas con tradición en la jurisdicción indígena y personas con tradición en la jurisdicción ordinaria, para que la mirada de la administración de justicia tenga esa doble mirada de unos y de otros, ¿no? Y no sea solo determinada por los abogados versados en el derecho y en el conocimiento de los textos, del texto constitucional. Eh, el pluralismo cultural y lingüístico, bueno, no tiene tanto correlato en términos de la obligación de estar situados en espacios de poder obligatoriamente, pero eso ya lo conocemos, ¿no? Amerita mayor consideración el hecho de que haya grupos con ciertas culturas. Los antropólogos se han encargado ya de juntar los caracteres comunes. Se hablará, por lo tanto, de culturas andinas que incluye a los aymaras, a los quechuas, a los uruchipayas, por decir, la Amazonía y los llanos, donde están los huarayos, los sirionó, los jacobo, los eseja, los pacahuara, eh, los yuki, y los que están en la parte chaqueña, ¿no es cierto? Llanos y Amazonía, los precedentemente señalados,
y los que están en la parte chaqueña, los guaraní, los tapietep, los huanjayé, los huenjayé o los matacos que están por el río Pilcomayo en Tarija. Es decir, han sido agrupados regionalmente, en ecorregiones grandes, tendríamos que decir, porque algunos, si bien han sido contados, pero bueno, pues los han visto por alguna vez, algunos 200 o 300 y no tienen un territorio determinado, ¿no? Pero no obstante, la Constitución ha reconocido, ya lo hemos visto, como lengua oficial, miren, una lista larga de lenguas, pero podríamos decir que la dominante, aymara, guaraní, quechua, ¿no? Poblacionalmente, quechua, aymara, guaraní, habría que ver, revisar, y el censo que viene contará, pero ahí están las otras lenguas conocidas. Y ahora, ¿cuál es la relevancia de las lenguas? El artículo 234 de la Constitución marca que para ser gestor público, lo que quieren ser, y ojalá lo sean pronto ustedes, hay la obligación para ser servidor público el hablar un idioma, el idioma más dominante después del castellano que existe en el municipio o en la institución de la cual se trate. En el caso de Sucre, tendría que exigirse al servidor público que sepa quechua, ¿no? Que sepa quechua. Ahora, esto, alguien presenta un certificado como que ya habla el quechua y aparece siendo suficiente, pero en el fondo es necesario, ¿no? Cuando alguien trabaja sobre todo en plataformas, hay personas cerradas en el idioma quechua y por lo tanto, si va a hacer un trámite, no tiene posibilidades de ser escuchado. Ahora, en su momento, no fueron muy imperativos, porque el presidente y el vicepresidente Evo y Álvaro García en su momento no hablaban ningún idioma original, pues originario, y cómo iban a exigir a los demás, pero aún así se han exigido, ¿no? Para ser autoridad nacional, del miembro del Tribunal Constitucional tienes que saber un idioma, pero sortean, gambetean, y algunos quiero decir, y no obstante no conocer el idioma, acaban siendo autoridades nacionales, ¿no? Entonces, hay esas particularidades, ¿no? Y lo que les decía, la obligación del uso del idioma y para formar parte de la función pública, el castellano o el idioma de algún pueblo indígena originario campesino que se hable dominantemente, son los requisitos para también seguir mostrando la idea de la plurinacionalidad, ¿no es cierto? Eh, ¿No? En el gobierno departamental, eh, bueno, es lo mismo, donde esté, yo hablaré el idioma que sea propio, dominante después del castellano en esa jurisdicción territorial, ¿no? Que tiene mayor preferencia la población. Eso con relación, esto cerraría el artículo 1. El artículo 1 lo hemos visto en sus, donde tengo uno completo, habríamos visto esto, ¿no? Hemos explicado que es un Estado unitario, un Estado social, un Estado de derecho, el Estado plurinacional comunitario, el Estado libre, el independiente, soberano, el Estado democrático, el Estado intercultural, el Estado descentralizado y con autonomías. Y acabamos de cerrar esta idea de que Bolivia se funda en la pluralidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, para que vean la dimensión del artículo 1 y del modelo de Estado, ¿no? Y eso, reitero, configura ya el resto del texto constitucional. Eh, bueno, pues hasta ahí ese detalle y enseguida vamos a ingresar a las formas de la democracia, que forma parte también de un desarrollo más ampliado del Estado, del Estado democrático, en realidad. Voy a llamar lista. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos y vamos a proseguir. Así que les pido estar atentos, por favor. Y aprovecharé, creo que están un grupo importante. He dejado ya en la plataforma el examen para el día lunes a las 8 de la noche. Son 10 preguntas de falso verdadero. Hay una o dos de opciones múltiples y el material del examen solo va a ser el tema número 6. Están ahí las diapositivas. Ni siquiera ingresa este tema que acabamos de mirar y no ingresan los temas anteriores. Es una cuestión básica y les estoy recomendando
de que le echen una leída a esas diapositivas del tema 6, pero si han prestado un mínimo de atención, que seguro lo han hecho, pueden prescindir hasta de la lectura, pero no les aconsejaría, mejor echarle nomás una leída y tener a mano la Constitución Política del Estado, ¿no? Pueden, y he señalado los artículos a partir del cual pueden tener una mayor claridad en la respuesta. 40 puntos valdrá aquello de manera ponderada. Luego, el día miércoles va a haber un foro y he dejado habilitada la plataforma desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El lunes es 8 de la noche en punto y finaliza 8:20 por si acaso. Pero para el foro, digamos, el rato que puedan, ingresarán y es una pregunta respecto del Estado plurinacional. Es una opinión que no debe exceder las 100 palabras, un párrafo en realidad, ¿no? Entre 80 y 100 palabras. Y la idea, ya leerán la pregunta, ya está por ahí. La idea es que argumenten, ¿no? Que argumenten y nada más. Y la participación en el foro tiene un valor de 10 puntos. La participación en clases tiene un valor de 10 puntos, ya tenemos 60. Y el próximo viernes habrá un otro control de lectura de un tema igual así muy breve para los 40 puntos restantes, ¿no? Ese sería el panorama. Entonces tienen una obligación el lunes, el miércoles y el viernes, así de suave y de breve será. eh, no necesitarán, digamos, bueno, eh, sobre todo a los que están en cuarto año de la universidad tienen que pensar que esto es posgrado, ¿no? Normalmente la exigencia debería multiplicarse por 10, ¿no? En términos de lecturas y todo aquello, adicionales, PDFs, pero bueno, ¿para qué darles tanta tarea? Y tienen que pensarlo de que es posgrado en realidad, no es grado, en realidad, no es grado. Ya, si hay alguna duda ya me pueden Una consulta, preguntar. Dígame, el día miércoles, ¿de qué horario dijo que va a estar el foro? de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ya le dicen gracias. Es demasiado tiempo, ¿no? Es demasiado tiempo, pero no tiene mayor relevancia que yo marque una hora y les fatigue el rato que pueden ingresan y dan una opinión desde sus palabras, quiero decir, ¿no? No topen ni copien, sino que piensan del Estado plurinacional y algo más leerán en la pregunta que ya está elaborada por ahí. Ya, voy a Licen, llamar. una preguntita Dígame, Ronaldo. para disculpar. Licen, eso todo lo que nos dijo está en Moodle, ¿no? Sí, 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 sí. Está en la plataforma. Es, el sistema de evaluación es igual que los que están en San Francisco Javier, es igual que Campus, opera de la misma manera, igual. Eh, Están ya registrados, ustedes los he visto ahí, se han registrado, entonces entiendo que el módulo 1, el módulo 0 en realidad versaba sobre manejo de la plataforma, así que aprovechen estos días para ingresar. Cuidado que tengan problemas el mismo lunes y se les venza el plazo del examen. El examen del lunes está programado una hora de inicio, una hora de finalización y luego se cierra automáticamente, ¿no? Saben que eso funciona así. ¿Ya? Ya, ¿Alguna otra Licen, duda? gracias. Voy por la asistencia. Bejarano, Presente, licenciado. Benavides, Presente, licenciado. Blanco, Presente, Licen. Cáceres Jalet, Cáceres Jimena, Presente, Calderón, sí, sí, la oí. Cáceres, que es Calderón Oscar, Presente, Lice. Camiño, Presente Cáceres Plata, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Camiño, Cárdenas, Presente, Licen Cárdenas. ya, Cava, Buenas noches, Licen, presente Cava. buenas noches. Cerezo, Condori, Flores Luz, Flores Bedia, Presente, Licen. García Lina, Presente, Licen. Hinojosa, bueno, nunca vino Hinojosa.
Hinojosa, Martínez, Presente, Medina Martínez, ya. Medina Mayelín, Presente, Licen. Muruchi Aldana, creo que estaba por ahí. Navarro, Presente. Oronoz, Presente, Licen. Padilla, Presente, Licen. Poveda, Presente, Licen. Puma, Querejasu, Rivera, Presente, Licen. Rocha, Rojas, Y Licen, presente. buenas noches. Ruiz, Sánchez, Presente, Licen. Sandoval, Presente, Licen. Cifuentes, Presente, Licen. Solís, Presente, Licen. Liber, Buenas noches, presente. hola Liber, buenas. Vallejos, Presente, licenciado. Bedia, Presente, Licen. Vela, Zamudio. Bien, retomamos exactamente en 5 minutos, por favor. Ever, Licenciado, Hola. buenas noches. Disculpe, se me cortó el internet. Muruchi Aldana, presente, por favor. Sí, 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 la anoté porque vi su nombre. ¿Decías algo, Liber, perdón? quizás Puma, recomendarles algo, Ever. Estoy viendo la plataforma y el tema del control de lectura tiene una duración de 20 minutos, ¿no? Quizás recomendarle a los compañeros del diplomado que tengan presente esto. ¿Por qué? Porque empieza a las 8 y termina a las 8:20. Y suele suceder, y eso lo hemos visto mucho en el campus, de que suelen conectarse a veces los alumnos 2, 3, 4, 5 minutos después, 10 minutos después, y obviamente esto no les va a dar tiempo para que puedan resolver este control de lectura que es puesto, que es planteado como sugerencia nada más. Que no se confíen, que revisen la plataforma. Sí, sí, es muy pertinente lo que dice el licenciado Valdivieso, de que hay que estar ya, y son alumnos de 4 año y han trabajado con la plataforma con anticipación en la propia universidad, así que los minutos corren y no puedo dejar, digamos, un tiempo abierto indefinido, sino perdería seriedad esa mini evaluación que van a tener, ¿no? Gracias, Liber, por el énfasis en la recomendación. Muy bien. Nos vemos.
Bien, vamos a retomar nuestra última hora de esta sesión de los fundamentos políticos y jurídicos del Estado, ¿no? Esencialmente. Entonces, bueno, entre presentar la estructura del poder público, que ustedes más fácilmente la pueden rastrear mirando la Constitución Política del Estado, opté por trabajar el tema de las formas de la democracia como una forma de conformación de los poderes públicos. En definitiva, hoy por hoy, lo que se viene discutiendo justamente son si Bolivia hay democracia o no hay democracia. Por supuesto que tenemos una forma democrática. Ahora, como veremos, la democracia como es en la realidad nunca es como quisiéramos que sea, ¿no? Por eso la democracia siempre es un ideal. No digo que no haya persona que quisiera que esté a veces en el poder un dictador bueno, ¿no? Pero bueno, eso se lo dice cuando no ha habido un tránsito por regímenes estrictamente dictatoriales, ¿no? Militares, como en la década del 60, 70 hasta el año 82 en Bolivia, todo ese ciclo militar. Entonces, se le debe la palabra democracia, es de origen griego, a Heródoto, en realidad. En los 9 libros de la historia, Heródoto es quien incorpora la palabra democracia en un primer momento. Ahora, la democracia entendida como el poder del pueblo, esencialmente. Aunque ya sabemos que la separación que se produce entre el pueblo y el representante hace que el pueblo no tenga poder a la hora de decidir, aunque las formas de democracia directa se hayan reservado para el pueblo a la hora de decidir, como en el caso de los referéndums revocatorios en algún momento determinado, o en la revocatoria del mandato. Hay quien ha definido a la democracia, Abraham Lincoln, por ejemplo, como la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Es una definición que cautiva, es cierto, pero ya sabemos que el pueblo como tal elige al representante y el representante normalmente se distancia del elector. Esa es y no pasa solo en Bolivia, pasa en cualquier parte del mundo, en realidad. Entonces, cuando hablamos había algunos principios en la democracia ateniense, griega, la isegoría, por ejemplo, ¿no? El derecho a la igualdad de la palabra. No perderemos de vista de que estamos hablando de la edad antigua donde los hombres libres eran los menos, ¿no? Pero había una igualdad de palabra entre los ciudadanos libres que discutían los asuntos comunes libremente. Y luego estaba ya en la etimología la palabra, la mencioné en algún momento, demos, kratos igual poder y demos igual pueblo, ¿no? Por lo tanto, el poder del pueblo. Ahora, como veremos un poquito más adelante, la palabra democracia como tal no tuvo en sus orígenes el sentido positivo que tiene ahora. Era una forma mala de gobierno en la opinión de Aristóteles, ¿no es cierto? Entonces, los principios fundacionales de la democracia ateniense que se han trasladado como idea hasta ahora, aunque no sus principios, estaba la isonomía, la isegoría y la isotimia, ¿no? La isonomía, igualdad ante la ley, la isotimia, la facultad igualitaria de que cualquiera podía optar por los cargos públicos, estaban en la plaza, en el ágora discutiendo y podía sortearse el cargo público respectivo. El cumplir una función era un servicio en realidad, ¿no? Hoy por hoy, por supuesto que no se elige la representación por sorteo. Bueno, podríamos pensar que en las democracias comunitarias no se elegirá por sorteo, pero casi cerca en términos de sugerir a alguien ya esa autoridad, ¿no? Les decía que en su obra La Política, Aristóteles considera a la democracia como una forma mala de gobierno. Claro,
él lo que hace es una tipología de los regímenes políticos y clasificará estos regímenes políticos en función a si sirve a la mayoría, ¿no es cierto? O si es un gobierno de la mayoría, si es un gobierno de pocos o si es un gobierno de uno. O sea, históricamente ha rastreado. Y él clasificará las formas de gobierno en formas puras y en formas impuras. Las impuras serán las formas malas, ¿no? Les decía, esta tipología, la forma será pura en el sentido de que el gobernante esté pensando esencialmente en el interés general. Y la forma impura, si el gobernante nada más desde el poder busca en el beneficio personal, el beneficio grupal o el beneficio general, el interés individual en este caso. Si el poder es ejercido por una persona, por unos pocos o por la mayoría. Ahora, estas formas, reitero, la diferencia de fondo es que esas formas de gobierno o piensa en el interés particular o piensa en el interés general. La idea esencial de la forma buena es que el gobernante piense en el interés general, ¿no es cierto? Y pudiéramos trasladar esa idea al gobierno actual y decir si las políticas públicas están pensadas en el interés general o tienen un sesgo determinado, ¿no? Como los sesgos que tuvieron los regímenes pasados, ¿no? Y ustedes ya conocen la monarquía en su forma mala, la tiranía. Luis XIV llegó a decir el Estado soy yo, ¿no es cierto? Luego está la monarquía, se consideraba al monarca como una forma buena de gobierno, pero cuando el monarca no pensaba en el interés general y sí en el interés particular, era un gobierno tiránico. Estas palabras tiranía y se las oyen hoy, les quiero decir, ¿no? Luego la aristocracia. Estas palabras, la aristocracia, por ejemplo, ha mantenido su significado positivo, como el gobierno de pocos, pero pensando en el interés general, a diferencia de la oligarquía, que también ha mantenido su interés, que es su sentido negativo, como un gobierno de pocos que atiende solo al interés particular, ¿no? En el debate político hoy actual boliviano, de tanto en tanto aparece la etiquetación de oligarcas a determinados grupos, ¿no? En su momento los chuquisaqueños nos decían oligarcas, bueno, ¿dónde estarán los oligarcas? Pues no, ya como que no quedan. Claro, la oligarquía, y hace poco leía un artículo, la oligarquización del MAS, es decir, o la oligarquización de los opositores, podríamos pensar. La oligarquía siempre es un grupo pequeño, que piensa solo en su interés. Ese grupo pequeño puede ser un grupo económico, o puede ser un grupo político, aunque alguien dirá nada más que son élites políticas. Entonces, luego está, digamos, la politia como pareja antitética de la democracia, ¿no? En su momento, la democracia, reitero, al ser un gobierno de muchos, que atiende al interés solo de los más pobres y no de todos, desde la mirada de Aristóteles, estamos hablando Aristóteles, bueno, 200 años antes de Cristo, el 344, ha escrito la obra antes de Cristo, La Política, pero la democracia no tenía un sentido positivo como el que tiene actualmente. Y luego la palabra acabó por ahí, perdida y no se la recuperó en el sentido positivo, ¿no? Sin embargo, hoy, hecho los descuentos históricos de 2 milenios de años, la democracia hoy significa liberal democracia esencialmente, ¿no? El concepto liberal democrático en el sentido de que hay una alternancia en el ejercicio del poder y que el dueño del poder originario es el pueblo como tal. En consecuencia, dentro de estas características de la democracia liberal, en primer lugar se considera que la democracia es un principio de legitimidad. ¿No? Alguien me preguntaba el otro día respecto de la legitimidad. Es decir, la legitimidad entendida como que el dueño del poder, es decir, la ciudadanía, coloca en los espacios previamente definidos, en los textos constitucionales, quiero decir, las autoridades, es el pueblo el que da su consentimiento para la validación del poder en realidad, ¿no?
está el postulado de la legitimidad, por lo tanto. La idea es que yo llego al Estado y por lo tanto a controlar el poder político sin aceptar autoinvestiduras. Es decir, la legitimidad implica que yo le consulto a la ciudadanía, las elecciones serían el mecanismo. Es decir, las autoridades se eligen democrática y legítimamente. Postula que el poder deriva del demos, del pueblo. Por lo tanto, si el poder deriva del pueblo, la democracia no aceptará investiduras, en el sentido de que alguien te da un poder, alguien distinto al pueblo que te vaya a dar un poder en explicaciones divinas. Y eso nos lleva a mirar los principios ascendentes y descendentes del poder. Históricamente, durante siglos, ha dominado la concepción descendente del poder y la concepción ascendente del poder se ha empezado a imponer después de la Revolución Francesa de 1789. En su momento, el monarca, el que ejercía el poder, justificaba y legitimaba su poder porque supuestamente le designó Dios en el poder. Entonces, todo bajaba desde arriba. Había una concepción, estaba Dios, digamos, y la autoridad última expresada en el gobernante era la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Y eso ha sido así. Incluso el sistema incásico boliviano justificaba su legitimidad en el poder, miren, por cuerda separada, invocando también dioses. Y ya les comentaba que incluso instituyeron el incesto como institución de sucesión dinástica para garantizar la pureza de la sangre. Entonces, pero luego, y a ver, con el paso de los años se ha cuestionado esa forma de elegir autoridades, es decir, que hayan autoridades que llegaban al poder porque era el primogénito del monarca o el mayorazgo, que se respetaba en ciertos casos. Es decir, lo típico de las monarquías, ¿no? El príncipe, ya lo ven, la reina Isabel creo que ha vivido 200 años y el príncipe Carlos ya como que se despachaba y ha asumido el poder después de un largo tiempo, ¿no? Luego viene la Revolución Francesa y dice, a ver, un momentito, nada de que usted gobierna por mandato de Dios, y empieza a emerger la concepción ascendente del poder. El poder, la soberanía radica en el pueblo, y el poder, digamos, el gobernante ejercerá porque el pueblo le ordena mandar, ¿no? Y de ahí surgirá la célebre frase de Vox Populi, Vox Dei, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios, en realidad, ¿no? La autoridad última, la voluntad del pueblo. Entonces, esta es una concepción ascendente del poder. Y como se elige a las autoridades en Bolivia, estamos en la concepción ascendente del poder, pues, en realidad, ¿no? Entonces, el poder deriva del pueblo y nosotros, el 2025, vamos a elegir a nuevas autoridades nacionales. Entonces, cuando yo le pregunto al pueblo, siguiendo ciertos procedimientos, por supuesto, organizados por el Tribunal Electoral Nacional, no es que yo presuma que la gente me respalda, no es que yo voy a llegar al poder solo porque ciertas encuestas dicen que soy el llamado a dirigir a una colectividad. Por eso, dentro del postulado de la legitimidad implica que el que ejerce poder debe verificar que efectivamente la población le ha tributado los votos respectivos. Y yo no debo presuponer que me apoyan, ¿no? A los líderes se les escucha decir, el pueblo me lo pide, ¿no? El pueblo me apoya, pero bueno, hay que ir a verificar, puede ser cierta esa pretensión o esa lectura del respaldo social, pero hay que irlo a verificar. Por lo tanto, la democracia no acepta autoinvestiduras, pues no puedo llegar al poder sin que haya el respaldo electoral, ¿no? Y el poder no acepta que derive de la fuerza, por lo tanto, los gobiernos militares o dictatoriales son gobiernos ilegítimos. Y la idea siempre de que haya elecciones periódicas. En Bolivia hoy 5 años para elegir presidentes, solo como son convenciones las normas, en su momento, por ejemplo, para los alcaldes municipales, desde el año 85, con la Ley Orgánica de Municipalidades, elegíamos alcaldes y concejales por 2 años, luego subió a 4 años, ahora son 5 años. ¿No es cierto? La presidencia hasta antes del 2009 era 4 años, luego sube a 5.
Antes podía ser presidente 4 años y dejando un mandato hasta que dejes de tener respaldo. Ahora puedes tener 2 elecciones consecutivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el pueblo, en otra palabra, el pueblo, entendido siempre como ciudadanía política, es decir, todos aquellos que al momento de una elección tengamos los 18 años cumplidos, el pueblo como titular del poder. En segundo lugar, la democracia es un principio, bueno, antes de llegar a aquello, esta idea de que la soberanía reside en la nación, les comenté ya, viene del año 1789 prácticamente, ¿no? Y el artículo 3 señala eso. Entonces es una idea vieja, es una idea moderna, sin embargo. Claro, le digo, una idea moderna viene de 1789, pero contada la larga mirada de los miles de años de la humanidad es una idea nueva, a eso me voy, ¿no? ¿No? Entonces, nuestra constitución política del Estado no hace sino recoger esta idea desarrollada en Estados Unidos, en la Constitución de 1787 y luego en la Revolución Francesa. Y la Constitución que nos marca que la soberanía reside en el pueblo y del pueblo se erige el poder político en realidad, ¿no? Esto nos dice la Constitución Política Boliviana, ¿no? De que del pueblo emerge por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, de manera directa. Nosotros elegimos representantes, ¿no? A veces podemos ejercer el poder que tenemos de manera directa cuando nos preguntan sobre un tema de fondo. Nos pueden preguntar, nos reservamos algunas prácticas democráticas, nos pueden preguntar, por ejemplo, si estamos de acuerdo, ponga a ver, una discusión o una temática que les exceda al gobernante, que le exceda al gobernante, mejor dicho. A ver, imagínense que ustedes creen que los gobernantes, que los chilenos vengan y nos ofrezcan una salida soberana al mar a cambio de un canje territorial. Imposible que el presidente, los diputados y los senadores tomen una decisión al respecto, ¿no? Puede que ni siquiera quieran, pero hipotéticamente, imaginemos, nos preguntarían a través de un referéndum, ¿usted está de acuerdo en aceptar esta transacción? Y nosotros tomaríamos la decisión de fondo. Y el gobernante nada más tendría que acatar. Y eso es lo que no ha hecho en su momento el expresidente Evo Morales con el referéndum del 2016, el famoso 21F. Él preguntó al pueblo si estaba el pueblo de acuerdo en reformar la Constitución para que pueda reelegirse. El pueblo le dijo que no, y él buscó otra salida para volver a ser candidato, y vino lo que ha venido en el derrocamiento político del año 2019. Entonces, unas veces ejercemos de manera directa sobre un tema de fondo, y la mayoría de las veces nosotros delegamos el ejercicio del poder, delegamos en representantes, en autoridades, ¿no? Ahora, la idea de elegir a los representantes también pasa por que se supone que ellos tienen que tomar decisiones en nuestro nombre. Tampoco nos van a estar preguntando a cada rato, ¿no? Sería hasta fastidioso, ¿no? ¿Qué opinas que apruebe esta ley? No digo que no se baje información, por supuesto que no, pero bueno, tampoco uno espera que a cada rato nos pregunten sobre cada cosa, porque al final se les ha elegido porque los consideramos solventes para tomar decisiones. Esa es una otra discusión, ¿no? De que elijamos no a personas solventes y no cualifiquemos los niveles de representación, ¿no es cierto? Entonces, esa es una forma que está definida en la Constitución Política del Estado. Ahora, la democracia es un sistema político, ¿no?, que busca resolver el problema del ejercicio del poder, ¿no es cierto? Ahí está la democracia directa, ¿no? Sin embargo, hay maneras de interactuar cara a cara, titularidad y ejercicio del poder coinciden. Es decir, en la democracia directa somos dueños del poder y estamos decidiendo y ordenamos que se haga algo. Pero eso es posible solo en cantidades relativamente pequeñas, ¿no? Eso está enlazado, titularidad y ejercicio. Sin embargo, y aquí, bueno, ¿no? Aquí se practicarán formas de autogobierno. Vendrían a ser, en cierto modo,
la democracia comunitaria, titularidad y ejercicio del poder, y estamos autorrepresentados, tomamos la palabra, es decir, opinamos, decidimos sobre el fondo del asunto, ¿no? Aquí la democracia es autogobierno en realidad, ¿no? El ayllu y las formas asamblearias pueden, está eso, la coincidencia, pero eso cuando las cantidades de las personas no son pues enormes, ¿no? Mientras que la fórmula de la democracia participativa, el ciudadano no espera que alguien decida por ti, sino uno va y opina, ¿no? Y esto, en mi opinión, ya, valga la redundancia, hoy está debilitando la democracia. Uno cree que tiene una hiperparticipación en las redes sociales. Y ya les dije, creo, si les preguntara quién es su diputado uninominal, bueno, muy pocos debemos tener una idea de quién es nuestro diputado uninominal, en el sentido de que hay alguien que me representa en el Parlamento y que pertenece a mi territorio. ¿No es cierto? Porque ahora, al opinar a través de las redes sociales, al decir, ya sea para proponer o para insultar o para alabar, para lo que sea, creemos que ya hemos participado y perdemos la conexión verdadera con los niveles ya efectivos de deliberación que pueden tener un desenlace en algo que camine, que prospere. Entonces, en la democracia participativa, las personas ejercen, piden la palabra y opinan. Bueno, ¿no? Hay personas que no quisieran hacerlo, pero cada uno ejerce, digamos, la cuota de su poder. Hasta ahí estaría muy bien, muy idealizado todo, tendríamos que decir. Pero ¿y si el pueblo es de millones? No recuerdo, el padrón creo que llegaba a 7 millones de bolivianos, de ciudadanos bolivianos habilitados para votar. Entonces, esta democracia participativa, si el pueblo es de millones, ya no tenemos pues posibilidades de reunirnos y de deliberar, ¿no? Pongamos por caso, a ver, los universitarios, nomás 40 y tantos mil, eligen a una autoridad, la Federación Universitaria Local. ¿Dónde caberían, si fuera obligatoria la asistencia, bueno, a ver, imaginen que estén todos en el estadio, aunque de pie, pero es impracticable incluso con ese número que alguien pida la palabra, que, a ver, y Sucre, 200.000 personas habilitadas para decidir. Entonces, la democracia en grande, es decir, con millones de personas, no puede ser sino representativa, no hay otra manera, ¿no es cierto? Porque, y aquí se produce la separación entre la titularidad del poder y el ejercicio del poder. Hay una separación, hay una ruptura simbólica, quiero decir, porque en el fondo, si bien nosotros elegimos a la autoridad, pero estamos vinculados con las autoridades, deberíamos estarlo con ciertos lazos de confianza, por lo menos, porque no podemos ejercer, y es lo que pasa, se supone que el alcalde de Sucre es mi alcalde y el presidente Arce es mi presidente, aunque no le haya votado, ¿no es cierto? Es así nomás, es decir, es el presidente, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, la democracia representativa separa la titularidad del ejercicio del poder, por lo tanto, ¿no? Porque no hay otra manera de hacerlo, salvo que o sea, se lo ha pensado, trabajado, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Hay una vinculación y luego, bueno, está bien para no entregar todo el poder. En el diseño constitucional boliviano se han mantenido algunas formas de democracia directa, como tendremos oportunidad de mirar, y me anticipo a decirles el referéndum revocatorio, la asamblea, la consulta previa, el cabildo, la revocatoria de mandato, forman parte de democracia directa en realidad, ¿no? Ahora, puede haber una democracia participativa dominante y puede haber también una democracia directa, en realidad, eso es posible. Ahora, dentro de las ventajas del gobierno representativo, en muchos casos, en muchos países, la participación en las elecciones no es obligatoria. En Bolivia, la participación es obligatoria, ¿no? Entonces, el gobierno representativo, como se dice, implica que las posturas se radicalicen, pues, y se hace un diseño constitucional para limitar el ejercicio del poder. Es decir, si bien yo le entrego el ejercicio del poder a los demás,
pero debo confiar en que la Constitución en cierto modo frenará los excesos de quien gobierna en mi nombre, ¿no? Y que se exceda en realidad. Ahora, una última característica de la democracia es que la democracia tiene un carácter prescriptivo, se mueve más en el escenario del deber ser. Y por eso decimos que la democracia, o lo dice Sartori o los filósofos políticos, la democracia es un ideal porque la democracia como es en la realidad nunca es como quisiéramos que sea. Y alguien, vuelvo a mencionar a Fernando Savater, dice, no podemos crear instituciones democráticas perfectas porque las personas no somos perfectas, pues. Y si no lo somos, ¿cómo vamos a crear algo superior a las manifestaciones individuales o colectivas? Por lo tanto, la democracia es un ideal. La democracia como es, en la realidad, no es como debería ser. Hoy por hoy, desde nuestro imaginario, pudiéramos pensar que la democracia implique justamente eso, poder del pueblo, que tengamos la chance de opinar y de decidir a cada rato, o que el representante venga e informe, ¿no es cierto? O que los candidatos sean los mejores ciudadanos con vocación de servicio. Mucho de eso no hay, ¿no? De que se eligen autoridades a veces sin vocación de servicio. Y para mí ser gestor público implica tener vocación de servicio público, por ejemplo. Esencialmente, tener vocación de servicio. Y hay autoridades, ya lo ha demostrado la historia, que no han tenido vocación de servicio. En la previa podían aparecer como carismáticos, con arrastre electoral, pero a la hora de ejercer el poder han demostrado que no estaban al nivel de la responsabilidad y habían alcanzado su nivel de incompetencia, tendríamos que decir. Entonces, por eso la democracia es un ideal, siempre algo que debe seguir siendo construido y defendido, ¿no? Hoy por hoy, digamos, se instala también el debate de que no se respeta la democracia, que esto, que lo otro. Claro, se aplica mucha violencia por aquí, por allá, pero la idea es tener fe en la democracia, por eso está anotado ahí que uno debe promover esa forma de gobierno. Ahora, tendríamos que pensar siempre que puede llegar un tiempo en el que efectivamente haya una mayor cercanía entre lo que yo pienso que debería ser y lo que es en realidad. Ahora, esta crítica de la democracia no es nueva, es de toda la vida, ¿no? Baste señalar que en el caso boliviano, hasta el año 56 votaba el 4% de la población boliviana. Y luego había una pérdida de legitimidad y una crisis del partido político, de los partidos tradicionales. Nadie creía en ellos y por eso se llegó a incorporar a los diputados uninominales, por ejemplo, ¿no? Son 130 diputados y antes se elegían proporcionalmente, ahora la mitad se los eligen de manera uninominal. Es decir, en su territorio ustedes van a tener un candidato que les represente, ¿no? Como una suerte de recuperación de la credibilidad, por ejemplo, pero no siempre se ha dado, ¿no? Entonces, el ser y el deber ser. El ser viene a ser lo que pasa en un momento determinado y el deber ser el cómo quisiéramos que sean las cosas, ¿no? Hay una suerte de modo descriptivo el ser. Si trasladáramos la idea a la economía, el ser vendría a ser, digamos, ¿cómo quisiéramos que sea la economía? Lo que vemos en el mercado. Bueno, alguien puede decir, no quisiera que haya mucha informalidad, que esto, que lo otro, y luego, ¿cómo quisiéramos que sea? Que todo el comercio fuera formal. Bueno, uno pudiera pensar para entender la diferencia entre la economía positiva y la economía normativa, por ejemplo. Entonces, algo es lo que pasa, ¿no? El ser, tal como suceden los hechos en la práctica, y luego estará la democracia como quisiéramos que sea, ¿no? Y bueno, pues, y esa es una tarea a construir en realidad el cómo quisiéramos que sea la democracia, ¿no? Y está la idea siempre, no preguntemos ¿y qué va a pasar?, sino qué queremos que pase a partir de nuestro involucramiento. Cualquiera diría, pucha, pero ¿y cómo me involucro en la discusión política? Ese es el gran desafío, pues, que no nos incorporamos, o porque cuando queremos incorporarnos ya no tienes posibilidades de ser escuchado prácticamente, ¿no? Bueno, entonces, la democracia moderna, esto ya lo hemos señalado, en la democracia de los antiguos,
el ciudadano, la individualidad queda diluida en cierto modo, y en la democracia moderna es la recuperación del valor del individuo, un voto prácticamente, ¿no? Y que eso está garantizado por el constitucionalismo prácticamente, ¿no? A ver, si me detengo mucho. Entonces, la democracia liberal, un concepto de la democracia liberal, de la cual, y en mi opinión, es una forma de democracia, no en mi opinión, sino porque la Constitución lo dice, aquí aparece la idea de la titularidad del poder en manos del pueblo. Un concepto típico es el siguiente. La democracia liberal es un sistema político basado en el poder popular, soberanía, todo lo que hemos hablado, en el sentido de que la titularidad del poder pertenece al pueblo, al demos, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto? Pero que periódicamente elegimos a representantes, mientras que el ejercicio del poder es confiado a los representantes periódicamente elegidos por el pueblo, 5 años en el caso de los bolivianos. Entonces, este es un concepto de democracia liberal, y es algo que se aplica, ¿no? Típicamente liberal, por lo tanto. En consecuencia, en definitiva, el respaldo social o el consentimiento colectivo para investir como autoridad o representante a alguien es lo que le da legitimidad a quien ejerce autoridad en un momento determinado. Y alguien me preguntaba, ¿y legitimidad y legalidad? Uno llega siempre al poder con legalidad y legitimidad porque has ganado. Pero luego, con el paso de los años, uno puede ir debilitando el respaldo popular o lo hago muy mal. Y pues, como la sociedad no tiene tanto tiempo de esperar que alguien lo siga arruinando durante 5 años, se ha incorporado el mecanismo de revocatoria de mandato, como que el poder sigue en nuestras manos y activamos una revocatoria de mandato para bajarle del cargo a la autoridad. Pero hay un procedimiento tan burocrático y pesado que no se lo logra, ¿no? No se lo logra en términos. Es que no es nomás que yo como buenos ciudadanos o los alumnos del diplomado de gestión pública vayamos y pidamos con un memorial a la autoridad electoral para que convoque a un revocatorio. No, hay que pedir el 15 o el 20% del total del padrón electoral en libros notariados, es decir, en un plazo determinado para pedir que se revoque del mandato a una autoridad. Puede haber el revocatorio, pero puede ganar la autoridad, pues. Entonces habremos hecho un esfuerzo inútil y si no logro la mitad más uno para revocar a la autoridad, sigue siendo esa autoridad hasta concluir su mandato. Es decir, hay esas posibilidades, pero hay, digamos, es un procedimiento muy, muy pesado también de cumplir, por lo tanto, ¿no? Entonces, bueno, están ahí el reconocimiento de una pluralidad de intereses y que, bueno, ya eso sale sobrando en este momento. Y la democracia, bueno, sigue siendo el camino para evitar prácticas autoritarias, implica deliberación, implica articulación y decisiones políticas, ¿no? Eso es lo que se quiere. Pero ¿por qué en este momento no emerge una convocatoria para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, entre otros? Porque no hay acuerdos, no hay acuerdos. Ahora, el primer poder del Estado, por lo menos desde la teoría, es la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque allí están las fuerzas de la sociedad representadas a través de los partidos políticos, pero en la práctica el primer poder siempre es el poder ejecutivo, salvo que pierda el control del Parlamento. ¿No es cierto? Pero la idea de deliberar es la idea de construir consensos y de tomar decisiones políticas. Y cuando se toma una decisión política tiene un carácter obligatorio para los demás y eso es lo que en Bolivia no hacemos, ¿no? Y tenemos conflictividad, lo han oído, hay una confederación sindical que anuncia bloqueos desde el 3 de septiembre exigiendo, bueno, que esos son temas internos del movimiento al socialismo en todo caso, ¿no? La idea de la democracia es que deliberemos para la convivencia plural prácticamente, ¿no? Para resolver problemas. A ver, bueno, solo para recordar. Ahora, ¿cuáles son las formas de la democracia? En cierto modo ya las fuimos mirando, pero ya desde la normatividad, ¿no? Son cuatro
Son tres en realidad: la democracia directa y participativa, la representativa y la comunitaria. Ahora, está la idea de la equivalencia de las condiciones entre hombres y mujeres a la hora de participar en la lista de candidatos, quiero decir. Y este ha sido un proceso largo de conquista política de las mujeres en realidad. Primero les dieron el 30%. Son 11 concejales en un municipio. Pero bueno, ponían a las mujeres y completaban la lista en el puesto 9, 10 y 11, pues nunca salían electas, no había partido que cope tanto, ¿no es cierto? Luego la regla de oro, más o menos mitad mujeres, mitad varones. Y al final ya como el patriarcado definía elementos discriminatorios a la hora de confeccionar las listas, y ahora lo vamos a ver, hay una equivalencia de participación. Si el primero es varón, el segundo mujer, y todo va cruzado. Ahora, lo llamativo de la Constitución, para que vean cómo las cosas se hacen a veces, se establece la equivalencia de hombres y mujeres en todos los cargos, menos en la presidencia y en la vicepresidencia. Esta equivalencia está en todos los sitios, menos para la presidencia y la vicepresidencia. ¿Por qué creen que ha sido eso? La Constitución se ha aprobado en el 2009. Si se ponía en esa Constitución esta idea de que en todos los cargos vaya alternando hombre y mujer, pues don Álvaro García Linera no hubiera podido ser candidato a la vicepresidencia. Entonces, para que vean, digamos, que ciertas ideas en función a intereses particulares se van acomodando, y bueno, pues no, quieres aparecer como inclusivo, pero a la hora de cuidar tus intereses los cuidas y excluyes a los demás, ¿no? La democracia directa y participativa tiene sus, ya lo comenté, vamos a acelerar el referendo. Ahora, bueno, esto es muy, solo rápidamente. Esto ya está, ¿hasta dónde llega la Constitución? Hasta decir directa y participativa y enumerar las formas. Luego tenemos que ir a la ley del régimen electoral para describir el alcance del referéndum en realidad, ¿no? El referéndum, una forma de democracia directa, nosotros tomamos una decisión sobre el fondo de un tema, sufragio universal, todo lo que, ¿no? Nosotros decidimos sobre algún asunto, reitero, que les exceda a los representantes, que crean que les desborda por la complejidad de la temática, ¿no? Entonces, habrán referendos nacionales, referendos, no me voy a detener, referendos sobre departamentales. Por ejemplo, para aprobar las cartas orgánicas o los estatutos autonómicos tienen que haber referendos. Es decir, hay un catálogo competencial en la Constitución. Hay competencias privativas que son del nivel central del Estado. Luego hay competencias exclusivas que tienen que ver con los tres niveles del Estado. Hay competencias compartidas y competencias concurrentes. Entonces, se puede preguntar cuando se considere necesario en el ámbito departamental o en el ámbito municipal. Ir a un referéndum implica como una elección, tal cual. Implica un presupuesto, una organización, paralizar una ciudad, un pueblo, implica todo eso, ¿no? Ahora, la idea del referéndum es el carácter vinculante, que el resultado debe ser respetado por el gobernante. Si dijo no y si dijo sí, como el poder originario está en manos del pueblo, ese resultado debe ser sí o sí respetado. La vinculatoriedad tiene que ver con aquello, que algo debe imponerse en realidad. Pero el peor ejemplo de la vinculatoriedad, no obstante esta normativa haber sido generada por el MAS, ha sido el gambeteo que quiso hacer el presidente y que lo hizo en realidad con el referéndum del 21F, pues, ¿no? El pueblo le dijo que no y él buscó una salida a través del Tribunal Constitucional señalando que el derecho a postularse es un derecho político, prácticamente. Luego está como una forma directa la iniciativa legislativa ciudadana, es decir, de poder proponer normativas. Luego está la revocatoria del mandato al cual me he referido. Es decir, y ha habido una revocatoria de mandato acá en Bolivia, y les ha ganado Evo Morales a Manfred Reyes Villa, al que es el alcalde de Cochabamba en este momento. Eso ha sido el 2008, si no recuerdo mal. Entonces, nos aburrimos de la autoridad y le decimos, pues bueno, caramba, no perjudique y mejor volvemos a votar.
y el resultado define la continuidad o el cese del mandato, en realidad. Ahora, si gana el sí al revocatorio, debe volverse a convocar a una elección para completar el periodo. O sea, ya sepan lo que implica todo eso, ¿no? Que la gente, la ciudadanía, perdón, que el Estado esté ocupado en revocarle a una autoridad. Bueno, pues nosotros hemos elegido mala autoridad, pues seguramente, y luego lo hace mal, porque debajo de la autoridad van a estar ustedes, los gestores públicos, y si la cabeza no hace caminar al cuerpo, no, pues dirigidos por las patas, disculpen la vulgaridad, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Entonces, la idea central es que la autoridad electa puede ser revocada, y así lo pida bueno, lo pida la ciudadanía, por supuesto. Pero miren lo complicado que es. Para autoridades nacionales es necesario, para pedir el revocatorio de alguien, el 25% del padrón nacional electoral. No sé si tengo un número por algún lado. Y ahora este 25% implica, pues, esto es del 2020, el 25% de 7.3 millones de ciudadanos. Imagínense esa tarea de recolectar firmas, hacerle firmar al ciudadano huella digital y todo, y tienes un tiempo determinado. Entonces, revocarle a un presidente siguiendo este procedimiento es una tarea titánica. Imposible, diría yo. Peor si no tienes quien te lo movilice. Y nadie quiere comprometerse. En el caso de un departamento, para que digamos a don Damián Condori le quisiéramos revocar el 20%, y así, ¿no? Entonces, no es nomás de pedir. Ahora, la idea, bueno, están ahí los valores, los votos válidos, pero bueno, el pueblo, en otras palabras, puede aprobar o puede sacarle del cargo a la autoridad, o puede moverse en dirección contraria también. Luego está, como formas directas, la asamblea y el cabildo. ¿Recuerdan ustedes en la forma asamblearia más propia de las comunidades y naciones indígenas? ¿Recuerdan el cabildo cuando tuvimos el conflicto con Santa Cruz por el campo Incahuasi? Hicimos un cabildo. Si bien esta forma del cabildo está bajo el título de democracia directa, sin embargo, excepto el referendo y la revocatoria de mandato, la asamblea y el cabildo y la consulta previa incluso no tiene un carácter obligatorio. Hemos ido al Parque Bolívar, recuerdo ese día, granizó, se tomaron ciertas decisiones, y pues para el gobernante o para la autoridad las decisiones del cabildo son meramente testimoniales o marcan una opinión, una idea, pero lo que resuelve, digamos, el colectivo bajo la figura del cabildo no les obliga a las autoridades nacionales. No, ya, bueno, o sea, los cruceños hicieron, recuerdan ustedes, a raíz del paro de los 37 días por el censo, cabildos y cabildos y cabildos. Entonces, se discuten temas, pero la verdad tiene un carácter esencialmente deliberativo, ¿no? Carece de vinculatoriedad. Entonces, ¿cómo es eso de democracia directa? No, claro, es complicado, pero lo han puesto como democracia directa, y eso ya no es un deseo, sino está en la Constitución y en la ley. Yo delibero, discuto, organizo, viene el Tribunal Electoral, cuenta el número de personas, registra todo, pero no obliga a nadie las conclusiones. Entonces, como dirían por ahí, como algo muy testimonial, como un saludo a la bandera, como puede ser una referencia para la autoridad pública, pero listo, si quiere desoye ese mandato, y normalmente se hacen cabildos siempre para pedirle al gobierno nacional algo que se considera injusto, y para revertir esa injusticia, pues muy poco caso nos harán prácticamente, ¿no? Entonces, estas figuras de la asamblea y el cabildo están allá, la autoridad toma conocimiento y no es más. Ahora, incluso para que vean a veces las contradicciones, podemos imaginar
si el gobierno está esencialmente fundado sobre lo indígena popular, la consulta previa que implicaría, los indígenas están en ciertos sitios, en zonas de reservas forestales, Tariquía en Tarija, o el Timnis por acá, Cochabamba, Beni, y otros sitios. Pero se ha incorporado la consulta previa, es decir, que antes de que el Estado tome una decisión sobre el fondo del tema, invertir en algo, explorar instalar un campo petrolero, o construir una carretera, o había la idea de construir represas por la paz. Es decir, la consulta previa es como que, digamos, yo le voy y le pregunto a la comunidad si están de acuerdo con esa intervención. Y la comunidad puede decir que no, pero al gobierno tampoco le obliga. Es una opinión, se dirá, ¿no? Obligatoriamente debe el Estado, el gobernante, preguntarle sobre algo, sobre un proyecto, sobre una obra, sobre la explotación de los recursos naturales, pero sin carácter vinculante también. Entonces, esta idea de la democracia directa y participativa no deja de ser, en muchos casos, como que trasladar las decisiones al pueblo, y al final vemos que es hasta por ahí nomás, ¿no? No, yo puedo considerar o dejar de considerar lo que ha dicho el pueblo, y puedo seguir. Claro, alguien pudiera decir, caramba, si como Estado queremos sí o sí, por razones de desarrollo, hacer una inversión, el Estado tendría esa potestad imperativa de decidir y de imponer la decisión. Pero si esa era la idea, ¿para qué han planteado la idea de la consulta previa? Incluso se dice que no se quiere o sea, respetar la madre tierra y todo aquello. Pero el gobierno también ha ampliado la frontera agrícola en un acuerdo con los agroindustriales, por lo menos en 1 millón de hectáreas en el oriente boliviano. Entonces, la idea es que como gestores públicos ustedes estén en esa labor pensante, si bien pueden estar en una labor muy ejecutiva, muy creativa, elaborando planes, proyectos, o siguiendo presupuestos, elaborando POAs, pero bueno, no dejaremos como ciudadanos de mirar cómo está lo macro, el nivel de manejo central del Estado, ¿no? Entonces, democracia directa y participativa. Y bueno, son ideas. Y la representativa ya no me voy a detener demasiado. Ahí está el voto universal, el voto directo, el voto secreto, y características que ustedes ya la han practicado, el pueblo titular del poder, su igualdad, equivalencia, y todos esos elementos propios de la democracia representativa, ¿no? El voto universal, bueno, son las características del voto, ¿no? Las características del voto. Esto lo van a poder leer de todos modos ustedes. Claro, secreto, libre, obligatorio. Obligatorio en el sentido de que no puedo rehuir el deber si no tengo sanciones en caso de que no vaya a votar, y si quieres viajar no te piden, o al banco. No, la edad de los 18 años, ya lo saben, esto ya es más casi escolar, tendríamos que decir. La representación política, bueno, todo esto ya hemos hablado. Ahora acá, tal vez merezca un rápido comentario en la parte final. Uno puede llegar al poder, ser autoridad a través de los partidos políticos o a través de las agrupaciones ciudadanas. Para mí, las agrupaciones ciudadanas le han hecho un flaco favor a la política, en mi opinión. Las agrupaciones ciudadanas surgieron en el año 97 a raíz de la crítica a los partidos políticos, ¿no? Que eran antidemocráticos, que había un caudillismo. Bolivia, la historia boliviana es llena de caudillos en realidad. Entonces dijeron, ya pues, permitiremos que ciudadanos interesados en el servicio público puedan formar agrupaciones ciudadanas. Tienen ese nombre, pero en el fondo son partidos políticos, porque a través de las agrupaciones ciudadanas tú puedes presentar un candidato a alcalde o a gobernador. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha atomizado la representación, y detrás de las agrupaciones ciudadanas han empezado a aparecer propietarios
propietarios, ¿no es cierto? Y partidos políticos nacionales no son tantos. Eh, bueno, ¿no? Es largo para detenernos, pero la idea, ¿cuál es la idea esencial? Porque hay gente que se niega de los partidos políticos. La idea esencial es de que los partidos políticos son necesarios porque agregan la demanda, por lo menos como idea, la demanda social, quiero decir. Esa dispersión, puede haber tantos intereses tan variados y el partido político trata de concentrar las demandas de un sector, porque hay partidos de derechas, de izquierdas, ya les dije. Entonces, para trasladar esas demandas de la sociedad a través de los representantes electos al Estado, pues prácticamente, ¿no? Las demandas, ¿no? De esto ya hablé un poco, llegan las demandas y se traducen en decisiones políticas en realidad, ¿no? Dentro de las funciones de un partido político, entonces están, bueno, hay varias cosas que podía haber, ¿no? Les comenté también, hay partido político porque yo quiero llegar al poder, ¿no? No hay partidos políticos para organizar campeonatos deportivos y nada de eso, ¿no? Entonces, ahora, la idea que le quisiéramos pedir al partido político es que exhiban los programas de gobierno. Yo debo reconocer que en el caso del movimiento al socialismo han elaborado sus programas de gobierno, ¿no? Chi Un-chung, creo que, no recuerdo exactamente, había copiado del Perú, por ejemplo, y ha obtenido el 10% de los votos. Es decir, deberíamos pensar que el partido político y en las elecciones que se viene a los opositores pedirles programa de gobierno, cuáles son las ideas que quieren trasladar en caso de ganar. Y le dan poco valor en algunos casos, les quiero decir, ¿no? Y uno pudiera orientarse por los programas de gobierno que respondan a la ciudadanía, pues. Los partidos buscan ser permanentes, ejercer el poder, van con un programa para buscar el apoyo popular en realidad, ¿no? Entonces, es demasiado largo el tema, pero se exige que tenga declaración de principios, una plataforma programática. Ahora, las agrupaciones ciudadanas no dejan de variar. Ahora, también te puedes postular por las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Hay circunscripciones también indígenas, entonces, pero bueno, se niega mucho, se discute mucho respecto de la democracia interna. Se ha incorporado, por ejemplo, las elecciones primarias, que son típicas de los norteamericanos. Antes de las elecciones hay elecciones primarias. En la Argentina, recuerdan, hace poco ganó Milei en elecciones primarias, ¿no? Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Pero aquí en Bolivia solo puede ir a elegir a sus precandidatos los que son militantes, que tengan el carnet de militante. En otros países, más o menos mide la expectativa del voto y todos pueden ir a votar el que desee, el que desee. En cambio acá, no hay eso, ¿no? No hay eso y bueno, lo han puesto así y hay que ver esas primarias que va a tener el movimiento al socialismo en algún momento. Me imagino que Arce y don Evo Morales van a competir, ¿no? Al otro lado, bueno, no sabemos todavía cómo se formará, pero la idea es esa, la idea es esa. La democracia comunitaria, elección, designación, normas y procedimientos propios, esto ya lo hemos comentado. Entonces, bueno, hay toda una teorización respecto de la democracia comunitaria, de que el pueblo, se idealiza mucho, ¿no? Yo no estoy mucho de acuerdo con eso porque tratan de mantener, diría yo, en una suerte de statu quo a las comunidades. Álvaro García Linera, quien está citado acá, habla de modernizar la sociedad, pero si yo quiero mantener tal cual están, ¿cómo voy a modernizar la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, es así, hay una suerte de idealización, ¿no? La idea de lo comunitario y siempre contrapuesto a lo liberal, ¿no? Es decir, discursivamente el movimiento al socialismo, y estoy reiterando demasiado ese partido, pero está en el poder como partido predominante y es inevitable mencionarlo, ¿no? Entonces, deliberación, representación cualitativa, normas, y todo girará en torno a esas ideas prácticamente, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, se pudiera hablar algo más sobre democracia, pero bueno, hasta ahí nomás y dado
el tiempo. Eso cierra, distinguidos diplomantes, el tema no nos da para más y la idea era que tengan una semblanza ustedes de la sociedad, de la política, del poder, del modelo de Estado, de las bases del Estado y de cómo elegimos autoridades para el Estado. Y una vez que están en el Estado, ya ustedes aplicarán los procedimientos propios rutinarios de cobrar un impuesto o tomar decisiones. ¿Alguna duda, comentario o pregunta? Les invito a hacer uso de la palabra. Por lo menos preguntaré si están por allá todavía. Don Peter Sánchez, ¿cómo me oyó? Todo bien, Licen, se le escuchó bien. Alba Rocío. Sí, Licen, se escuchó bien. Bien, les agradezco pues el haber compartido este monólogo. Normalmente un tema podría dar lugar a mucho debate, pero para empezar es un desafío grande que enciendan cámaras, ya sabemos cómo es eso, ¿no? Pero aquí hay mucho de autodidactismo, tiene que haber, y que se piquen ustedes un poquito con la temática, porque el país necesita renovar una masa crítica de personas como ustedes jóvenes que vayan pensando eh, e interviniendo en el destino del país, ¿no? Como generación, indudablemente como generación de profesionales se van a hacer cargo del destino de este país, es decir, son el relevo. Es decir, gente de su generación en su momento va a llegar al poder. Y reitero, nos debe interesar la suerte del Estado porque allí se toman las decisiones que luego las tenemos que acatar porque son vinculantes en muchos casos. Les agradezco, ha sido un gusto y bueno, pues ya nos veremos en algún momento, ¿no? Que les vaya bien, muchas gracias, hasta luego. Hasta mañana, Licen. Hasta luego, Licen. Buenas noches, Eva, gracias. Es hasta luego, ya está. Ya no hay mañana, ya listo, hasta luego. Hasta luego, gracias, Licen. Hasta luego.